Hola, buenos días. Voy a hablar del fallo catalogado Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala, como también es llamado Niños de la Calle. Resulta que en el año 1990, por parte de la Policía Nacional de Guatemala, se llevó a cabo el homicidio de 5 niños de la calle. Generalmente en esa época se determinaba que por parte de hechos oficiales se llevaba un control en la zona de las casetas para buscar evitar y disminuir la delincuencia y la vagancia juvenil. Lo que resultó el 15 de junio de 1990 es el secuestro, la tortura y el homicidio de 4 niños de la calle. Sus apellidos eran Car Sandoval, Juárez y Fuentes, Contreras y Figueroa Tunches. Por otro lado, el 25 de junio del mismo año se llevó a cabo el homicidio de Villagrán Morales, propiamente en la zona de las casetas, donde su cuerpo fue encontrado con un disparo de arma de fuego. Según el testimonio de varias personas, ellos determinan que quienes llevaron a cabo los distintos homicidios y actos delictivos eran los oficiales de justicia que se encontraban en la zona y que vestidos como civiles y a plena luz del día hostigaban, también torturaban, amenazaban a distintos adolescentes que se encontraban en la zona. Lo que se va a determinar es que en el año 1994 se va a llevar a cabo una denuncia frente a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Casa Alianza. Lo que se lleva a cabo es que la comisión en el año 1994 busca llevar a cabo una resolución amistosa del caso. Lo que Guatemala dice es que no era necesario llevarla a cabo. Por tanto, en el año 1996, cuando se llevaban a cabo las sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se declaró el informe 3396, donde se admite aquella denuncia. Mediante las observaciones y los informes que se tenían, se determinó la responsabilidad del Estado de Guatemala y se determinaban cuáles eran las medidas que tenía que llevar a cabo para poder dar lugar a la reparación de las consecuencias de dichos hechos, como también cómo buscar prevenir que se vuelvan a dar los mismos. En tanto, se le manda el informe a Guatemala y Guatemala no vuelve a responder respecto a las medidas que tomó. Entonces, en el año 1997, la Comisión interpone demandas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se determina acá es que tengamos en cuenta que Guatemala es un estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también acepta la competencia contenciosa de la Corte para resolver dichos litigios. También tengamos en cuenta que la Corte los va a resolver, pero no como una cuarta instancia para poder interpretar y valorar lo que se resolvió dentro de la jurisdicción interna de Guatemala, sino para determinar como responsable a dicho Estado por el incumplimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en la Convención Americana de Derechos Humanos. En tanto, se lo va a denunciar a Guatemala por el incumplimiento de derechos que se encuentran dentro de la Convención, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías y a la protección judicial. También se va a dar lugar a la responsabilidad por el incumplimiento de ciertas disposiciones de la Convención para la Prevención y Sanción de la Tortura. Por tanto, lo que se va a determinar es la responsabilidad del Estado de Guatemala por haber vulnerado, en primer lugar, el derecho a la libertad personal. O sea, no se respetó
ni su libertad física ni la seguridad personal que ellos tenían. Tampoco se lo llevó frente a un oficial de justicia que determine si era razonable la detención que se llevó a cabo o que se los libere. Por tanto, fue llevado a cabo un secuestro ilegítimo, como también una detención arbitraria. También se ve vulnerado su derecho a la integridad física, debido a que cuando sus cuerpos fueron encontrados en los bosques de San Nicolás, se determinó respecto a las distintas pericias que se llevaron a cabo, que se encontraron marcas en distintas partes del cuerpo, como ablaciones, y se dice que otras de las marcas, como por ejemplo en los ojos, se llevó a cabo por los disparos producidos a las víctimas. En tanto, no se respetó su derecho a la integridad física, psíquica como moral. Tampoco se vieron protegidos frente a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Por otro lado, se ve menoscabado el derecho a la vida, que es el derecho fundamental para poder llevar adelante los demás derechos. Su vida fue arrebatada de una forma ilegítima. Por tanto, se va a determinar, como anteriormente lo dijimos, que se van a vulnerar los derechos a la protección judicial como las garantías judiciales, debido a que el Estado de Guatemala, como sus oficiales de justicia, no llevaron a cabo las investigaciones que sean necesarias, eficientes y decisivas, que van a dar lugar a una respuesta para determinar quiénes verdaderamente van a ser los responsables frente a aquellos hechos delictivos y darles la sanción que les correspondería. Por otro lado, se dice que se ven vulnerados los derechos a los familiares de las víctimas porque no se vieron tanto protegidos ni se llevó adelante la reparación judicial necesaria, por el hecho de que estos se presentaron a las justicias y no se llevó a cabo un proceso idóneo, sino que el mismo fue arbitrario. Respecto a las distintas instancias que se llevaron a cabo, ninguno le dio respuesta a qué había sucedido con sus familiares, sino que se limitaron a determinar sentencias absolutorias para dichos responsables. Se dice también que no se le da lugar a las distintas pruebas que se presentaron, es decir, no se da la valoración necesaria a las mismas, ya sean pericias como testimoniales, para poder resolver los casos. En fin, se determina que si las distintas instancias internas de Guatemala hubieran actuado de la mejor manera posible, con diligencia, hubieran podido resolver el caso dentro de la jurisdicción interna y el caso no hubiera llegado hasta la corte. También se ven vulnerados los familiares de las víctimas porque no se le dio lugar a las indemnizaciones que serían por consecuencia de las circunstancias anteriormente sufridas, donde se ven menoscabados sus derechos. Por otro lado, vemos también que se ven avasallados los derechos de los niños, por tanto que 3 de las víctimas eran menores de edad. Se dice que el Estado de Guatemala va a tener una doble responsabilidad que no cumplió. En primer lugar, con lo que se relaciona a este caso, es que no evitó que se lleven a cabo los homicidios de los menores de edad, y por otro lado, respecto a los niños, a los adolescentes de la comunidad en general, de las casetas, que no les brindó las herramientas o las oportunidades necesarias que estos hubieran requerido para poder desarrollarse de la mejor manera posible y así crecer dentro de la esfera de una vida digna. Como también se lo va a ver responsable respecto a la
Convención Interamericana para la prevención y sanción para las torturas, en el caso de que Guatemala, según el artículo 1, 6 y 8 de esta convención, no cumplió con su obligación de prevenir y sancionar las torturas que fueron llevadas a cabo por las personas que componen sus órganos y demás oficiales públicos por los cuales el Estado debe responder. También se tiene en cuenta que no tomó las medidas necesarias para la prevención de los mismos y que estos sean sancionados respecto de la legislación penal con la que cuenta cada país. Y por último, no se le da lugar a las víctimas de torturas a que se lleve a cabo un proceso imparcial donde se resuelvan dichas cuestiones. En tanto a lo determinado, se dice que Guatemala es responsable respecto a la Convención para la Prevención y Sanción de Torturas por el hecho de que ratificó la misma. En general, se lo hace responsable por el incumplimiento en tanto a la Convención Americana de Derechos Humanos como también a la Convención Interamericana para Sanción y Prevención de la Tortura. Por tanto, también se determina que lleve a cabo una investigación exhaustiva que sea eficiente para poder dar respuesta a quiénes son los responsables de dichos actos delictivos, dar lugar a las indemnizaciones correspondientes anteriormente nombradas, que se determine una institución escolar con los nombres de las respectivas víctimas. Por último, se determina que Guatemala debe cumplir con la legislación o normativa vigente para la protección y el cuidado de los menores de edad.